Etorri zian Peioren bila, eta ni neon, etxian, umearekin. Me dijeron, ¿la has llamado a tu marido? Y yo le dije, yo no. ¿Para qué me niegas y luego me vas a contar todo? Esa ansiedad. Bueno, me llevaron a Inchaurrondo y allí en una sala, pues en una esquina me dejaron. Cuando ya nos detuvieron a todos, nos metieron directamente en una furgona, todos fuimos a Madrid, directamente fuimos a Madrid. Estuve primero 3 días pasé en la cárcel y luego hoy en la comisaría y vinieron muy contentos a decirnos que nos habían prorrogado la detención y que que íbamos a estar 6 días. Bueno, el paso por comisaría fue fuerte. Que venían, veíamos, oíamos los pasos y ya te ponías a temblar, ¿no? Y dices, vendrán a donde mí y pum, igual se abría la puerta de al lado porque estábamos todos allí. Los 4 o 5 detenidos, no me acuerdo cuántos eran. Y bueno, cuando nos llevaban a declarar o a hacernos interrogaciones y tal, entrabas a una sala y había un mogollón de policías. Y dices, madre mía, acojonada total. Y pues eso, todos los días nos llevaban a hacer declaraciones. Y todas, porque si no les decías lo que ellos querían, pues yo lo que más pasé en la bolsa que me pusieron, me pagaban con el listín, tortazo que casi una torta me dieron, ¿eh? Y luego me insultaban, me decían que yo fui la puta de los que venían a nuestra casa. Y claro, esas cosas pues te duelen mucho, ¿no? Amenazas no, pero sí me decían, a tus hijos no les vas a ver casarse a tus hijos porque vas a pasar mucho tiempo dentro y no sé, ese tipo de... ¿Y te vio algún forense? ¿Le contaste lo que te habían hecho? Sí, creo que sí, no recuerdo bien, pero sí. ¿Le contaste lo que te habían hecho? Sí. ¿Y ante el juez también declararías ante un juez también? Malos tratos declaré, sí. ¿Y te pasó algo? ¿Se tramitó algo? ¿Hicieron algo? Luego entré en la cárcel de Carabanchel. Y ahí estuve 8 meses. Hombre, en su día sí tuve, pero enseguida deseché ya, o sea, sí, tuve la capacidad un poco de olvidarme de todo eso, sí. Pasu ginen iparraldea, eta iparraldean enunean 2 urte, iparraldean Frantzialdean 2 urte, eta handika 2 urte pasatak gero erabaki nuen Mexiko jutea. Mexiko binean eta pasaginen 9 urte Mexiko. Eta gero ja handikan 1988an egun batean etorri zaren Mexiko txakurrak eta harrapatu ginen eta nire bila, oizizken izan zen Cancunen eta goizeko behatzitan etorri zian furgoneta batekin eta bunga, etorri zian gainean furgoneta sartu, benetun aeroportua, Cancunea, han egazkinan txikian sartu eta Mexiko DFA zuzenian. Eta han paper batzuk beraxe bota eta ezan estradizio eta zer, ezan expulsion. Expulsion nola zan, horretik han pasagin gero polizitiak eskuan. Estradizioa bali mazian, zuzenian ezaguzan epai horrian, ez? Ni Madrila etu nian, ekainan, 85ean ekainan. 1988 urtean. Eta handikan, txakurrak zuzenian erdun komisaria. Amadien bertan, eta basegin komisaria 3 egun. Unos que nos cuenten si va bien, y el otro ya sabes. Hoy se hacía el nuevo gintzak. ¿Cuál vas a coger? Bueno, ya sabes cuál voy a coger. Eta ya si se nos llega. Sartu belaxe, ya
Hasi entratu baino leheno, berotzuko pixkat, hasi zian hostiaka, eta hau zaude, kalabozo gertatzea, entrada iluna da horoko. Da kasu argi bat, eta ez dakizu gutan, goitzeko 10-etan, o gabeko 12-etan, ez dakizu zeu dut dian, ez. Orduan, dozizan lau txakurra, eta intorreko batu bat. Nola juntzea txetikan, zenekin jontzea, nola pasatzea, eta gauza gorak. Eta gero apaztezion beste talde bat, beste intorreko batu zen, Mexikon, ze bizitza, zenekin egudeta harremanak, eta zan orduan polizia desberdinak ziren. Bi talde desberdinak gauzore galdetzeko. Ez bolsatai ez ezarez. Baina egunero hostia, sortu buruan. Eta hostia gehienak zean listin telefonete bat egin, jota. Gabea eguna da beti biztuta. Biztetzen zulu bat, antzak du pixate loitxeko, momentu horretan ez du loitxen ez zerrez, baina beti abia pisuta. Eta, klaro, zaude zeltan, zaude hain, etzan da lo que sea, eta momentu batiaren, ezin duzu ez, buiak beste zehau deketatzen, besteak ine bai ez. Eta, klaro, zaude guztian, hain esetortzean, etorriko dian. Auditziako baino leheno, son forense bat, etorri zan, bi erdizola etorri zan, ¿qué tal? Pues mal y tal, tranquilo y tal. Esan forense bat, egila, Entonces ziren etorri zan Moskorruta. Moskorruta forensea, baina usain batekin, jute zan espediente betetzea bakarrik, espediente betetzea. Asinean zaratzen. Beha galdera batzuk, firmaba, está esto, y dicen, yo quiero decir que yo he firmado eso porque he sufrido un estrés. Cállese. Ustedes, llévense a este de aquí. Hola. Yo estuve, cuando empecé en Carabanchel, me llevaron a Aranjuez. De Aranjuez estuve en Teruel, y de Teruel me llevaron a Villena, Alicante 2. Y yo me acuerdo, cuando entré a Alicante 2, estuve, que había allí otros 8 o 9 kides, pero yo estuve año y medio aproximadamente, de las 24 horas del día, 1 hora que podía hablar con alguien, que no era kide, 1 hora. 23 horas solo. 20 horas en el Chabolo, y otras 3 horas en el patio, pero solo. Y 1 hora me juntaba con los arruntas, pero 1 hora al día solamente. Ni askotan, aquí askotan, eta ametza, eta espetxeaki. Gelitu zaio hori. Pasada, baina, eta nire oso gazki pasa espetxean, Suerte dukiun, zideakin da ondo, baina ametza batzuk, baina ez, azero ametzak espetxeakin. Bueno, yo te voy a contar la detención porque estaba yo, vinieron, pues eso, a la noche vinieron a buscarle. Casualidad estaba su novia también en nuestra casa y bueno, nada, registraron su habitación, registraron los papeles y todo eso y tal. Pero no estaba en casa. Y no estaba en casa, claro. Ella se fue al otro lado. Y eso sería por el 2000, así, ¿no? Más o menos. En el 2002 le detienen a él y a otro compañero en el otro lado. Les meten, le llevan a Fleury y ahí se hacen el juicio, le meten 8 años. Y estuvo en Fleury, la isla de Ré, dieron a 8 años. Pero cuando pasaron 6 años, le pidieron una extradición para hacer un juicio aquí en Madrid. Y trajeron a Madrid y ya pasó delante del juez, o sea que no sufrió torturas en ese sentido porque directamente ingresó en la cárcel de aquí. Y estando aquí tuvo un montón de juicios, le cayeron un montón de años. Aquí ya 2 años y pico que llevaba aquí haciendo juicios, cuando estando aquí en Madrid ya cumplió la condena en Francia, entonces ya no le llevaron más al otro lado.
ya se quedó aquí. Y ya quedando aquí, pues bueno, destinaron luego, estuvo en Meco, ahora está en Meco, no sé en qué más ha estado. Pues prácticamente en Meco, y ahora ha estado en Castellón 1, ahora está en Castellón 2, 2002 al 2008 está en Francia. ¿Y desde 2008 hasta hoy está en el Estado español? Él va a tope, a los 30 años. Y lleva, desde 2002, pues lleva 19 años. Lo que pasa es que esos 19 años, 6 que estuvo en otro lado, de momento, pues no cuentan. Tiene una hija de 11 años. La hija lo lleva, bueno, tiene también sus problemillas, luego se acarrean. Ella con su padre va de cine, o sea, siempre ha ido muy a gusto y bueno, tiene, pues eso, y su padre está feliz, ¿no? Porque siempre ha tenido muy buena relación. La niña nunca ha dicho que no quiere ir, pero claro, luego en relación con los amigos en la escuela, pues eso que le falta al padre y sí tiene sus cosillas. Ha sido durísimo. Tenía que ir a visitarle al marido y al hijo. Entonces llegó un momento que ya, ostras, que no podía ya. O sea, yo me sentí en un momento dado como que estaba ya, como... Querías ir, vivías con esto, pero los viajes ya... Y a todo eso que dice Maite hay que añadir los viajes a México. También, claro. Iba con los hijos y también, claro, como tenía el comercio, pues mi hija se tenía que quedar, siendo muy jovencita, al frente del comercio junto con ayuda de una cuñada, ¿no? Pero ha sido muy duro, sí. Luego hace 15 días recibimos una carta y teníamos opción a rellenar un formulario en el gobierno vasco, en Donosti, y que para pedir pues lo de la reparación y lo que haga falta, ¿no? El conocimiento. Entonces eso hemos hecho, fuimos los dos a San Sebastián y llenamos el formulario ese y allí lo hemos dejado, a ver qué pasa.